Pasa, siéntate. Bienvenido al altar del Santero. Un podcast dedicado a desentrañar leyendas urbanas de todo el mundo. Acompáñame al misterioso mundo de los Ouijes, las damas de blanco, fantasmas, botijas y todas esas criaturas tenebrosas que pueblan nuestro plano. Ponte cómodo, porque hoy te voy a contar una historia. ¡Achépati! ¡Achépami! Bienvenidos al capítulo 13 de nuestro podcast El altar del Santero. En esta ocasión nos adentraremos en el misterioso mundo de las damas de blanco. Una leyenda que ha perdurado a lo largo de los siglos y que ha dejado huellas inquietantes en la imaginación popular. Este es un tema que desde que lo comencé a estudiar me interesó muchísimo porque es este tipo de leyenda que es como cíclica, que se repite a lo largo del tiempo, y no solo del tiempo sino de las locaciones. Las damas de blanco son figuras enigmáticas y fantasmagóricas que se dice aparecen en diferentes culturas y tradiciones alrededor del mundo. Su presencia está ligada a sucesos trágicos y su imagen es a menudo asociada con la muerte y el luto. Estas espectrales damas, envueltas en ropajes blancos como fantasmas errantes, han cautivado la atención de generaciones enteras con su aura sobrenatural y sus macabros relatos. Así que, apaguen las luces, abróchense los cinturones y prepárense para sumergirse en el escalofriante universo de las damas de blanco. La leyenda de la dama de blanco es un espíritu femenino que viste completamente de este color y, según las tradiciones, en las noches se le va a vagar, sobre todo en áreas rurales. Generalmente está asociada con alguna leyenda local de trasfondo trágico, como la pérdida de una hija o la traición sentimental. Estas son las historias más recurrentes. Existen leyendas en las que aparece la dama de blanco como el fantasma de una mujer que había vivido una vida demasiado difícil o cruel. Por ejemplo, en las leyendas y tradiciones orales checas, el espectro viste de blanco. Sin embargo, siempre lleva puesto un jenín. Esto es como un tocado femenino que tiene forma de cono, campana o cono trucado usado en la Edad Media por las mujeres de la nobleza europea. Esto obviamente se pone sobre la cabeza. El mito llegó a los países checos de Alemania y al parecer deriva de la historia sobre Cunegunda. La condesa Cunegunda, según este mito, vivió en el castillo Plassenburg en Alta Franconia, siendo esposa del conde de Orlamunde, el cual murió en el año 1228 y dejó una viuda y dos hijos varones. El castillo de Plassenburg, junto con su señorío, tras la muerte del conde, lo compró otro conde llamado Friedrich. La leyenda dice que la condesa se enamoró locamente del conde Friedrich, pero los padres de este estaban en contra de este amor. Friedrich le decía a la condesa que se hubiera casado con ella si no hubiera sido por los dos pares de ojos que los estaban vigilando, refiriéndose claramente a sus padres. Sin embargo, la condesa no interpretó bien. Supuso que el conde se refería a los pares de ojos de sus hijos, es decir, los que había tenido con el matrimonio del antiguo conde, y decidió quitarles la vida. Obviamente, la condesa fue condenada a muerte, pero su alma no llegó al sosiego, y debido a esto tiene que vagar por todos los castillos del linaje de los nobles. Su aparición siempre conlleva una mala noticia o un peligro para el linaje. El linaje del sur de Bohemia, de los Rosenbergs, a cuyo señorío también se extendió la leyenda sobre la dama de blanco, está desde el siglo XVI relacionado dinásticamente con el linaje de los Rosenbergs. Eso gracias a la boda de Guillermo de Rosenberg con Sofía en el año 1561, o la boda de Joaquín Ulcrio con María Maximiliana, del linaje de los Rosenberg. Serán justamente estos enlaces
los que extendieron esta leyenda por los castillos del sur de Bohemia. Un personaje parecido a la Dama de Blanco se puede encontrar en la mitología británica, en la figura de la Dama de Blanco de Willow Park. Hay que decir que Willow Park es una zona boscosa de Newton, en el noreste de Inglaterra. Este fantasma se cree que es el espíritu atormentado de la novia que fue ahogada en el lago por su marido en aquella noche de bodas. Como podemos ver, este personaje o fantasma recurrente aparece en determinadas mitologías y leyendas a lo largo del mundo y se presume que surgió en Europa. Sin embargo, no podemos abordar el tema de las damas de blanco sin ahondar en los paralelismos. Podemos decir que leyendas o mitos parecidos a este se conocen por todo el mundo. Un personaje muy parecido a la Dama de Blanco es, por ejemplo, el hada Melusina, que es la madre de los duques de Lusignan. Se le ve siempre en un castillo de Lusignan 3 días antes de fallecer algún noble. La muerte de alguien del linaje también lo anuncia con su llanto. El hada irlandesa que aparece con el aspecto de un fantasma pálido es siempre preludio de tragedia. En los Estados Unidos podemos encontrar la leyenda de la novia sin cabeza, que atormenta a los turistas en el Parque Nacional de Yellowstone. Les dejo como referencia que pueden buscar en el internet porque este parque es uno de los parques naturales más reconocidos de los Estados Unidos y está íntimamente ligado a la leyenda de la novia sin cabeza. Según cuenta esta leyenda, esta muchacha y su esposo fueron de viaje al Parque Nacional de Yellowstone. Estuvieron allí algunos días y su esposo jugó todo su dinero y lo perdió. Cuando ella le preguntó qué había sucedido con su patrimonio, él le respondió que no sabía nada. Se enojó a tal punto que la decapitó y huyó. Aparte de este fantasma de la Dama de Blanco de Yellowstone, también encontramos otra en los propios Estados Unidos, en la zona de Mukielto, en Washington, donde ha habido una gran cantidad de avistamientos en el bosque justo al lado de Clearview Drive. Es una carretera muy importante de la zona. Cuando cae la noche, corre el rumor de que ella trata de secuestrar a los conductores, o aparece en las autopistas y les intenta engañar antes de desaparecer. También ha habido informes de llantos y gritos alrededor de la cascada de Clearview, por eso se le da a esta cascada el nombre de El Llanto. También la leyenda de las Damas de Blanco tiene similitudes con la leyenda de La Llorona. Para que los que no sepan, según dice esta leyenda, una hermosa mujer llamada María ahogó a sus hijos con el fin de estar con el hombre que amaba. Cuando él no quiso saber nada de ella, entonces ella también se ahogó en un lago de la Ciudad de México. María se vio obligada a vagar por la tierra durante toda la eternidad en busca de su descendencia que asesinó. Su llanto constante es lo que le da el nombre de La Llorona. En algunas versiones, el fantasma de La Llorona secuestra a los niños que vagan por el lugar, o incluso a los niños que desobedecen. Las personas que afirman haber visto dicen que solo aparece en la noche cerca de los ríos o lagos en México. Algunas versiones de la leyenda cuentan que los que escuchan su llanto están marcados con la muerte. También, en el estado de Oaxaca está la Matlacigua, una mujer fantasma vestida de blanco también que se le aparece a los hombres borrachos y mujeriegos. Los hechiza con su hermoso cuerpo para llevarlos a precipicios donde crece una planta llamada huizache. Esta planta es muy espinosa y cuenta la leyenda que las personas que caen de los precipicios terminan envueltas en estas espinas y obviamente mueren. Siguiendo hablando del tema del paralelismo, están los casos de Brasil. En este país la leyenda se conoce como la Dama Branca o Mulher de Branco en portugués, y se dice que es el fantasma de una mujer joven que o bien murió mientras daba a luz a su pequeño o por causas violentas. La gente dice que aparece como una mujer pálida con un vestido largo y blanco o con una bata de dormir.
Los expertos creen que la joven mujer fue asesinada por su padre o su esposo en un asesinato de honor. Las razones más comunes para estos asesinatos son el adulterio, la negación del sexo o abusos. Otros describen a una mujer joven que murió de hambre por su marido porque él sospechaba que tenía una aventura con un esclavo negro. Como podemos ver, las leyendas de las damas de blanco se extienden no solo por Europa, como habíamos visto, sino también por el continente americano. Aquí, precisamente en México, hay una historia bien extendida que es la Dama de Blanco de Sinaloa. Esta historia viene de hace aproximadamente 80-90 años en la ciudad de Los Mochis. Se dice que una noche en una fiesta apareció de la nada una bella mujer vestida de blanco. Nadie la había invitado, ni tampoco sabían cuándo o cómo había llegado a ese lugar. Al avanzar la noche, la mujer fijó su mirada en uno de los invitados que se encontraban sin compañía. Ella lo invitó a bailar y el joven, al ver por supuesto lo bella que era, accedió. Sin perder el tiempo, se acercaron a la pista y comenzaron a bailar y disfrutar de la música perdiendo la noción del tiempo. Pronto, las horas pasaron, y en un momento de la noche la chica le pidió al hombre acompañarla a su casa, a lo que él accedió muy a su pesar, pues pensaba que era muy pronto y que estaba disfrutando de la noche y de la compañía de esta bella mujer. Durante el camino, ambos iban platicando y al ser una noche fría, el joven le ofreció su abrigo para ver al ver la pálida del frío. Tras caminar por un largo tiempo, el joven se percató de que sus pasos se dirigían al panteón de la ciudad. Extrañado, observaba cómo la chica caminaba firme hacia ese lúgubre lugar y con cada paso iba notando cómo su piel se iba poniendo un poco más fría. De pronto, la chica se adentró en el oscuro cementerio y tras recorrer algunas tumbas, señaló una y afirmó que ese era su hogar. El joven quedó totalmente mudo y de pronto, frente a sus ojos, la chica se desvaneció mientras el abrigo que le había prestado cayó al suelo justo sobre la tumba. Tras reaccionar y darse cuenta de lo que había ocurrido, el joven obviamente salió corriendo despavorido pidiendo auxilio, solo para darse cuenta que se encontraba totalmente solo. Se dice que unos días después de que ya se le bajó el susto al muchacho, decidió investigar si lo que le había sucedido era real o había sido una broma. Investigó la tumba y dio con los familiares de quienes se encontraba enterrado allí. Imagínense cuál fue su sorpresa al descubrir que la chica con la que había pasado la noche había muerto semanas atrás mientras regresaba de un baile en Topolobampo, una zona de Los Mochis. Personalmente yo no he tenido ningún acercamiento con una dama de blanco. Sin embargo, he escuchado una historia de primera mano correspondiente a este tema, y es en mi Cuba natal. Una de las noches que yo me quedaba en casa de mis abuelos y se ponían a hacer cuentos allí, tenemos un amigo que es un guajiro de allá que siempre nos acompañaba a tomar café, que él nos hacía el cuento de que en uno de los senderos que iban a uno de los campos de caña allá en la Loma del Ñame, había una dama de blanco. La verdad, él no decía que le había hecho nada ni que le decía nada. En Cuba, cuando en los campos están divididos por unas cercas muy largas. Eso es para dividir los terrenos de una persona de otra. Y estas cercas, cuando pasan por un sendero, tienen dos tipos de puertas. Puede ser una puerta de golpe, que es una puerta grande que se abre y se cierra sola porque tiene como unas ligas muy grandes, o una puerta de alambre. La puerta de alambre es una puerta que, como su nombre lo indica, son muchos alambres con unas estacas. Uno desentierra las estacas, pasa y vuelve a poner la cerca. Él decía que había una puerta de alambre muy grande en uno de los terrenos por el que él pasaba todos los días. Y en las noches, cuando regresaba a su casa, que por lo general obviamente regresaba solo, antes de llegar a la puerta de alambre, él siempre veía que del otro lado, en una esquina, había una mujer vestida de blanco. Las primeras veces él se asustaba tanto que tenía que regresar y dar otra vuelta muy grande. Sin embargo, él no la veía todas las noches. Las pocas veces que la veía, él o se iba
o lo que hacía era que pasaba la puerta y cuando se daba la vuelta para cerrarla, que volvía a mirar, ya no estaba esta dama. Él nos contó que les estuvo pasando esto como 6 meses aproximadamente y que de repente la dama de blanco desapareció. Lo que él nos cuenta es que probablemente la dama de blanco quería darle algún mensaje, es lo que él piensa, la verdad. Pero pues como él no le hizo caso o se iba, ya la dama de blanco dejó de aparecérsele. Espero que les haya gustado esta pequeñita historia, que realmente no tiene nada del otro mundo, pero pues sí es un testimonio de una persona que yo conozco, que le estuvo sucediendo esta situación. Bien, vamos a pasar a la sesión que lleva un par de semanas, que es la de relatos inexplicables, donde yo les cuento un breve relato relacionado con la temática que estamos tratando en el episodio del podcast. Quiero aprovechar para por favor recordarles que si les gusta el podcast, favor de seguirme en mis redes sociales o suscribirse en su plataforma de audio favorita. De verdad eso me ayuda mucho como creador de contenido. Muy bien, la historia de hoy se llama Susurros Mortales. En la oscura noche de un pueblo perdido en el corazón de las montañas, la neblina se alzaba como un manto lúgubre que envolvía las calles solitarias. Era conocido entre los lugareños que aquel rincón remoto estaba marcado por una leyenda ancestral de una dama de blanco. El viento soplaba con un susurro siniestro mientras Lucas, un joven periodista en busca de una historia trascendental, llegaba a aquel lugar supuestamente embrujado. Se instaló en una posada desvanecida donde los susurros de los aldeanos evocaron terrores y secretos ocultos. Entre las sombras, las historias de las damas de blanco resurgían una y otra vez. Decidido a descubrir la verdad detrás de estas leyendas, Lucas se adentró en los misteriosos bosques que rodeaban el pueblo. La vegetación se aserraba en torno a él como garras desesperadas, mientras la noche parecía prolongarse en un perpetuo abismo. Con cada paso, el aire se volvía más denso y la atmósfera más asfixiante. De repente, se escuchó un llanto lastimero, un susurro lejano que se arrastraba entre los árboles. Sin dudarlo, el joven siguió el sonido, guiado por una mezcla de terror y curiosidad. La oscuridad parecía palpitar a su alrededor. Sus ojos apenas podían distinguir las sombras que se movían en la penumbra. Y entonces, emergiendo de la neblina, vio una figura pálida, vestida con un largo vestido blanco. Sus cabellos flotaban como hilos de plata, su rostro enmarcado por una mirada triste y desgarradora. Sin dudas, aquello debía de ser una de las damas de blanco. El corazón de Lucas se aceleró mientras el terror lo invadía de los pies a la cabeza, pero también sentía una extraña fascinación por aquella presencia fantasmal. La dama de blanco lentamente se le acercó. Su voz suave y melancólica envolvió sus sentidos lentamente. Le contó una historia de amor truncado, de una vida arrebatada demasiado pronto. Sus palabras resonaban en el alma de Lucas, quien se sentía cada vez más atrapado en aquel enigma del más allá. No obstante, la aparente dulzura de la dama de blanco ocultaba un secreto oscuro. A medida que la historia se desvelaba, Lucas se percató de que su presencia era una advertencia, una señal de muerte inminente. Las damas de blanco eran mensajeras de la fatalidad. El joven periodista comprendió que había desenterrado un mal muy antiguo, una maldición que probablemente había permanecido oculta durante siglos. Pero ya era demasiado tarde. La dama de blanco, con una sonrisa triste y un destello en sus ojos, desapareció, dejando a Lucas envuelto en una nube de terror y desesperación. Desde aquel día, el pueblo en las montañas fue abandonado, condenado al olvido y al silencio. La historia de Lucas se perdió en la oscuridad, pero su advertencia quedó grabada en la mente de aquellos que escucharon su relato.
las damas de blanco continúan vagando por todo el mundo, llevando consigo su lamento eterno y sembrando el pánico en aquellos valientes que se atreven a enfrentar sus terribles misterios. Las leyendas encierran verdades aterradoras. No despiertes a los espectros del pasado, pues podrían arrastrarte a un abismo del cual no hay retorno. Las damas de blanco aguardan en las sombras, listas para tejer sus hilos mortales y reclamar nuevas almas. Bien, de esta manera nos vamos despidiendo. Espero que les haya parecido bien el capítulo del día de hoy. Si lo disfrutaron, por favor, recuerden seguirme en mis redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook como Michael Nieves. Y les recuerdo que la dirección de correo electrónico para el podcast es elsanteropodcast@gmail.com. Y recuerden, puede que esto que les he contado sea cierto o no, pero le voy a dar un consejito, compadre. Si no cree, al menos respete. ¡Achépati! ¡Achépami! Hasta la próxima.